algo que Dios me alcanzó, que está en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a decir: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Hasta ahí nomás. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos agradecerte, Dios, por tu gran amor. Queremos agradecerte por tu infinita misericordia y la oportunidad que tú nos concedes en esta noche de poder estar alcanzando una vez más tu palabra. Señor, en tu nombre voy a estar arrojando la red, y en tu nombre, Señor, la voy a estar recogiendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos, amados. Yo quiero compartirles, precisamente, aunque leí algunos versículos, el versículo 24 que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nos está hablando de esfuerzos, y yo creo que para servir a Dios tenemos que esforzarnos. Habrá muchas causas y el enemigo te pondrá muchas trabas. Yo sé decir que es una realidad. El diablo no se muestra como diablo, sino sería muy difícil que él logre engañar a alguien. Él no se muestra con cuernos, ni con una cola larga, ni con un tridente en su mano. Él se disfraza de muchas formas distintas y diferentes. Aún él trata de disfrazarse de ángel de luz para engañar, si le fuese posible, así lo dice la palabra, a los escogidos. A veces él nos habla tiernamente, a veces se disfraza queriéndonos aconsejar que no nos congreguemos. A veces nos aconseja: no ves que las cosas no te van bien porque estás yendo a la iglesia, estás yendo demasiado. Entonces te quiere poner alguna sombra de duda en cuanto a congregarte. Otras veces comienza a aconsejarte y a preocuparse por tus finanzas y te dice: no ves que estás diezmando mucho. Claro, él cuando te dice: no ves que estás diezmando mucho, se da cuenta que estás ganando mucho también, ¿no? O se da cuenta y no te lo dice. Antes, cuando en el mundo gastábamos mucho más, y no indudablemente la obra de Dios, ni para beneficiar a aquellos que no conocen el Evangelio, sino en placeres, en vicios y pecados, el diablo ni nos predicaba, ni se preocupaba, ni nos decía algo. Pero hoy pareciera que se preocupa de nuestras finanzas, claro, porque no van a sus arcas, sino hoy invertimos nuestro dinero en lo que le interesa a Dios, que son las almas. Pero vuelvo a decir, muchas veces el diablo comienza a aconsejarte: estás dando mucho, estás ofrendando mucho, tened cuidado. Claro, de formas distintas y diferentes el diablo se quiere manifestar a nuestras vidas. Pero qué bueno, hermano querido, es cuando uno comienza a entender que el reino de los cielos se ha hecho fuerte y solo los valientes lo han de arrebatar. Y yo creo que este es un tiempo para ser valiente. Este es un tiempo como para que podamos reaccionar y esforzarnos. El enemigo no nos va a hacer nada fácil si queremos servir al Señor. Tendremos luchas, habrá dificultades, claro que sí. No es nuevo, no te tiene que sorprender cuando llegue la lucha. No te tiene que sorprender cuando llegue tal vez el día difícil. Porque el Señor Jesús lo habla, lo dice allí en el libro de San Juan, capítulo 32. Él habla y dice que en el mundo tendríamos aflicciones. No está diciendo que no íbamos a tener luchas, no está diciendo que no íbamos a tener algún problema, alguna dificultad. Es más, Él lo advierte, lo dice: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, dice el Señor. Y esto es bueno que uno lo recuerde, porque a veces nos quedamos en las aflicciones, pero confíen, dice, en mí, porque yo he vencido al mundo.
está diciendo el Señor que en Él podemos sortear problemas, dificultades y alcanzar victoria. Por eso creo que este es un tiempo donde tenemos que esforzarnos. El diablo querrá torcer tu mano para que no te congregues. Sabe que el diablo es entendido en las Escrituras. Cuando él fue a tentarlo al Señor Jesús, usó también las Escrituras, aunque él usó en forma contraria y equivocada y mala las Escrituras, pero usó las Escrituras. Y él conoce muy bien la Escritura y las Escrituras. Y él sabe tal vez mejor que usted y que yo que la venida, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. El diablo lo sabe. El diablo sabe que las promesas del Señor se están cumpliendo. Y esto tiene que ser un despertar para aquellos que quieren servir a Dios. Tiene que ser una advertencia. No se puede perder tiempo, no podemos seguir jugando. Las señales están tan cumplidas. Yo miraba un poco el acontecer del mundo, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Miles y miles de niños están siendo masacrados. Estamos a punto, hermanos, si Dios no interviene, si la oración de muchos cristianos no es recibida, alcanzada y contestada por Dios, se podría soltar la tercera guerra mundial en este mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay países y potencias que están enfrentadas, que están esperando simplemente que se haga algo que les pueda dañar a sus intereses para soltar sus misiles contra otra potencia, contra otro país. Y si ocurriera esto, si sucediera una tercera guerra mundial, no sería como la última Segunda Guerra Mundial, sería una guerra cargada de tecnología, sería una guerra tan terrible que destrozaría y terminaría con este planeta. Esto habla claramente que el Señor intervendrá y la iglesia será llevada. Quiere decir, a ver si me explico mejor, si se llegara a producir una tercera guerra mundial, la iglesia del Señor volaría en forma inmediata a encontrarse con Cristo en las nubes. Entonces esto también es un llamado de atención, lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Me decía un taiwanés hace unos días atrás, un hombre que sabe y conoce, me dice, las noticias que ocurren muchas veces en el mundo, todos no las conocen, pero Japón y China hace un año que están enfrentadas en una guerra a través, en una guerra por una gran isla que antes le pertenecía a Taiwán. Si esta guerra continúa y se sigue agravando el problema, estaríamos a las puertas, él me decía, de una tercera guerra mundial. Yo digo, todas estas cosas tienen que llamarnos a una reflexión, que tengo que forzar, tengo que servir a Dios. Estos miles de niños que han sido masacrados a través de esta guerra química, estos niños que han sido muertos a través de esta guerra química del Medio Oriente, en su mayoría son niños cristianos, porque han sido bombardeados barrios cristianos. Hay persecución en diferentes lados y lugares del mundo donde están emigrando cristianos, tienen que dejar sus hogares, están siendo perseguidos, no se les suministra agua, no se les deja comprar los alimentos indispensables como para poder sobrevivir, tienen que irse. Cristianos evangélicos están siendo muertos, algunos dentro de las iglesias, otros en sus hogares. Podemos ver a través de internet. Ya esto no es algo que te cuentan, algo que alguien lo exagera, lo podemos ver con nuestros ojos, como hay cristianos que están siendo masacrados, quemados vivos, golpeados, apedreados, están muriendo cristianos. Entonces no podemos seguir pensando que no va a ocurrir, está ocurriendo. Y esto no nos tiene que asustar indudablemente, pero nos tiene que preocupar al punto tal que tenemos que buscar de Dios en este tiempo. Y para buscar de Dios te tendrás que esforzar, pero esforzarte, hermano querido, esforcémonos, porque si el Señor viene a buscar a su pueblo, tenemos que irnos con Él. Sería terrible. Dice la Biblia, algunos piensan, y bueno, me quedo. Ese es otro pensamiento infantil, me quedo. Dice la Biblia, hermanos queridos, para aquellos que piensan, y me quedo, que nunca hubo algo igual a lo que será la gran tribulación, porque cuando la iglesia se vaya, en forma inmediata se abre el periodo de la gran tribulación y será algo tan terrible que dice la Biblia que nunca hubo ni habrá. Y miren que han ocurrido hechos terribles, han ocurrido situaciones horribles, muertes, pandemias, guerras, crímenes, han muerto tantas y tantas personas masacradas. Miren lo que ocurrió, lo que sucedió.
en el gran holocausto nazi con millones de judíos muertos, lo que ocurrió con el pueblo turco, lo que ocurrió con el pueblo armenio, lo que sucedió con el pueblo ucraniano, grandes masacres, exterminios donde millones y millones de personas murieron. Me contaban aquí gente, de este lugar, me decían de que los rusos mataban a los ucranianos sin armas. Ellos les quitaban el alimento, morían de hambre, no les dejaban sembrar, les quitaban el ganado, los animales, morían de hambre. Millones de ucranianos murieron a manos de rusos de hambre. Cuántas cosas terribles, cuántas masacres ocurrieron. Tal vez algunas se me está yendo y usted las recuerda. Grandes plagas, pandemias, enfermedades, la fiebre amarilla. Tantas cosas ocurrieron. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con sus consecuencias. Hiroshima, Nagasaki, qué terrible sería, habrá sido para esa gente que estaban tal vez trabajando, algunos comprando, otros vendiendo, y en un segundo se terminó todo, desaparecieron dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Hasta el día de hoy, en esas ciudades nacen personas deformadas y enfermas. Qué cosa atroz, qué cosa terrible, pero la Biblia dice que no habrá algo igual a la gran tribulación, ni hubo ni habrá. Quiere decir que el periodo de la gran tribulación será algo terrible, algo insufrible, que la gente buscará morir, pero no va a encontrar la muerte. La gente querrá arrojarse debajo de un auto y cuando le saquen debajo del auto estarán con vida, sufriendo, tal vez quebrados, lamentándose, pero no morirán. Se arrojarán tal vez de un edificio creyendo que así escaparán del tormento de la gran tribulación. Se romperán todos los huesos, se destrozarán a tal punto que no podrán caminar, se tendrán que arrastrarse, pero la Biblia dice que la muerte de ellos huirá. Mire qué terrible. Ese es el periodo de la gran tribulación. ¿Y por qué no lo vamos a creer si todo lo que ha dicho la Biblia, todo lo que está profetizado en la Biblia se cumplió? ¿Por qué no vamos a creer que habrá un periodo de gran tribulación cuando la gente se amontonará por las calles buscando a que alguien les hable del Señor y no habrá alguien que hable de Cristo? Será algo terrible. Desaparecerán tus seres queridos, desaparecerán aquellos que tal vez en algún momento te hablaron del Señor. Te recordarás, querrás buscarlos y ya no estarán. Hermanos queridos, el rapto de la iglesia no es más que un premio para el cristiano, un premio para el creyente. El rapto de la iglesia es un vaso de agua fría en tierra de gran calor. El rapto de la iglesia es lo que durante años, durante siglos y milenios, el pueblo de Dios ha esperado. Y esta es la iglesia, hermanos queridos. Somos la iglesia que el Señor vendrá a buscar. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Somos la iglesia que el Señor levantará. Somos la iglesia que el Señor vendrá a buscar. Somos la iglesia que debe prepararse, levantar sus manos y decir: Maranata, ven Señor Jesús. Por eso despertemos y comencemos a esforzarnos. Sabe que cuando se habla de despertar a la realidad de la palabra, no todos lo pueden entender. Yo recuerdo a nivel familiar, tenía un concuñado que cuando se hablaba de este tema, él se levantaba y se iba, porque claro, tenía terror, tenía miedo que se hablase acerca del fin del mundo y de todas las cosas que pueden llegar a acontecer cuando la iglesia no esté. Pero no es levantarse, no es irse. No es cerrar los oídos a lo que la palabra de Dios nos dice, es prepararse, es aparejarse, es tratar de encontrarse con aquel que nos creó, con aquel que sopló sobre nuestras narices y nos dio hálito de vida. Es poder realmente en ese esfuerzo ser el hombre que Dios necesita, la mujer que Dios necesita, el joven que Dios necesita. ¿Sabes? Cuando uno habla de prepararse y de esforzarse y de servirle a Dios, el Señor que te entiende como nadie, el Señor que te conoce como nadie, no te pide el tiempo de tus afectos, no te pide el tiempo de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tus estudios, de tu trabajo. Dios te pide el tiempo que a Él le corresponde. Es el tiempo de darle a Dios lo que es de Dios. Es el tiempo de decirle: sí, Señor, te voy a dar el tiempo.
y te voy a dar mi vida si es necesario, porque así, Señor, lo hiciste tú. El Señor nos dio todo. El Señor no dio un pedazo de su corazón, sino todo su corazón. No dio un poco de su vida, sino dio su vida por cada uno de nosotros. Y este es el tiempo donde no debemos asustarnos. Este es el tiempo que la palabra dice y se cumplirá, que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu otro lado, pero a vos no te tocará. ¿Sabes por qué? Porque Dios te esconderá en el hueco de su mano. Bendito sea el nombre maravilloso del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor? Y viene a mi memoria cuando los antediluvianos tampoco lo creían. En los tiempos y en la época de Noé, la gente decía no puede ser. La gente decía no puede ser tan malo Dios. No puede ocurrir eso que está predicando Noé. No es un loco, no es un fanático, no es un religioso, es mentira de los religiosos. Esto no es mentira de los religiosos, esto ocurrirá, esto sucederá. Y sabe que Noé predicó y habló y enseñó y fue pregonero permanente del juicio que venía sobre todo el planeta, y la gente no creyó. La gente no creía. La gente pensaba que estaba loco y que exageraba y que Dios no iba a enviar un juicio, que Dios no podía quitarle la vida a la gente, que Dios no iba a castigar, que Dios iba a comprender, que Dios sabía. Pero sabe, sucedió que mientras la gente pensaba así y se estaban dando en casamiento y estaban en fiestas, así lo dice la palabra, llegó el día del juicio. Noé durante mucho tiempo preparó un gran barco y todos pensaban que estaba loco porque lo estaba preparando donde Dios le había dicho que lo preparara, en la montaña. La gente decía, pero ¿cómo un barco en la montaña? ¿Cómo sucederá o de qué forma este barco va a poder navegar si está siendo construido en la montaña? Es una locura y está perdiendo su tiempo y está perdiendo su esfuerzo que le lleva años en la construcción de ese barco. Está loco, es una mentira lo que él predica. Pero sucedió que se abrieron los cielos y comenzó a llover por primera vez sobre toda la faz de la tierra. Se desató el juicio de Dios y la tierra comenzó a cubrirse de agua. La tierra comenzó a cubrirse de agua, ya los lugares llanos estaban totalmente inundados, anegados. El agua comenzó a cubrir ya las partes bajas y las partes altas. La gente comenzó a ir a las montañas pensando que allí no llegaría el agua, pero el agua comenzó a cubrir las montañas y allí la gente comenzó a darse cuenta y a recordar que había alguien que les había predicado, que había alguien que les había hablado de un juicio, que había alguien que les había hablado de Dios, que había alguien que les había dicho que tenían que arrepentirse, que había alguien que les había anunciado lo que iba a suceder y lo que iba a ocurrir. Dijeron, tenemos que ir ahora a ese barco, tenemos que ir a donde está Noé, porque si logramos entrar en ese barco, seguramente nos vamos a salvar. Yo lo vi un día, es un barco muy grande, diría alguno. Otros dirían, sí, es tan grande que pueden entrar todas las personas que están aquí y aún mucho más. Pueden entrar allí, muchas más personas pueden entrar en ese barco. Otro dijo, yo escuché que también había posibilidad de llevar animales. Bueno, llevemos nuestros animales también, pensaron ellos, pero ya había ocurrido algo. La Biblia dice que los animales por especie fueron entrando en esa arca, en ese barco. Y dice la palabra que entró Noé con toda su familia también, porque las aguas habían llegado a donde estaba el arca. Y dice la Biblia que la puerta se cerró. ¡Qué terrible!, ¿no es cierto? Era una puerta muy especial, no tenía pasador de fuera. Era una puerta muy especial, no tenía pasador ni adentro ni de afuera, porque esa puerta la había cerrado Dios y la tenía que abrir Dios el día que Él dispusiera. Así que se cerró la puerta y cuando la gente desesperada comenzó a llegar, cuando la gente angustiada comenzó a llegar al arca, comenzaron a golpear, yo imagino, algunos habrán llegado en balsas, otros tomados de alguna rama grande, otros sanados en su desesperación. Y cuando llegaron allí al barco que ya estaba flotando, que ya se estaba moviendo en las aguas,
habrán comenzado a gritar: Noé, Noé, ábrenos la puerta, Noé, somos nosotros tus vecinos, tus amigos, somos nosotros los que hemos compartido contigo tal o cual cosa, somos nosotros, ábrenos la puerta, Noé. Esa gente gritaría con desesperación, con la desesperación de alguien que sabe que se va a morir y como única posibilidad tiene ese barco, y que como única posibilidad tiene esa puerta que debe abrirse para que ellos pudiesen entrar. Sin embargo, Noé desde adentro del barco les decía: no puedo abrir yo la puerta, no puedo abrirles yo la puerta, porque por más que yo quisiera abrir esta puerta, no puedo, porque aquel que cerró la puerta es Dios. Qué terrible, ¿no es cierto? Era Dios que había cerrado la puerta. Donde Dios cierra, nadie abre. Así que toda aquella generación pereció. Tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Pudieron esforzarse y no lo hicieron. Creyeron que no iba a ocurrir y ocurrió. Ese espíritu antediluviano se sigue moviendo. Hay gente que piensa que no va a ocurrir. Hay gente que dice: no, el Señor no retornará. ¿Por qué no retornará? Si todas las promesas de la Biblia fueron cumplidas. Si la Biblia decía que iban a ser una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Si la Biblia hablaba que iba a ser entregado por 30 monedas de plata, era profético, estaba anunciado mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba escrito que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. ¿Quién podía imaginar que un hombre como Jesús, lleno de ternura, de amor, de misericordia, que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, que predicaba y las multitudes le seguían, iba a ser entregado por 30 monedas de plata? Sin embargo, se cumplió esa profecía y Judas lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Sabe? La Biblia decía que él al tercer día iba a resucitar. La Biblia decía eso. Y al tercer día, con poder y gloria, Jesús vence a la muerte, rompe las ataduras de la muerte, y con poder y gloria se levanta de la tumba y resucita para la gloria de Dios. Cada una de las promesas de la Biblia se han cumplido. Cada una de las cosas que la palabra de Dios ha dicho, hermanos queridos, se ha cumplido. El Señor Jesús fue levantado en una nube. Fue levantado en una nube, y los ojos de más de 500 personas lo estaban observando con tristeza, con angustia, algunos llorando porque el Señor, ya en un cuerpo glorificado, estaba siendo levantado en una nube. Y el Señor les dijo, y yo lo creo con todas las fuerzas de mi alma, y lo creo con todas las fuerzas de mi corazón, porque lo dijo mi Jesús. Él dijo: de la misma manera de que ustedes me están viendo que yo estoy siendo levantado en esta nube, de esta misma forma y manera yo regresaré. Y yo creo que aquel que dijo que iba a regresar, regresará. Bendito el nombre del Señor por su iglesia. Por eso, amados, sería temerario. ¿Sabe? La Biblia dice, hermanos queridos, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera empezarán a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Claro, habrá gente que indudablemente querrá entrar, querrá tomar la posibilidad. Ahora voy a creer, ahora voy a ir a la iglesia, voy a buscar a mi padre, voy a buscar a mi tío, voy a buscar a mi pariente, voy a buscar a mi amigo, voy a buscar a esa ancianita que siempre me ha entregado un tratado, voy a buscar a aquel que me hablaba siempre, mi compañero de trabajo de Jesús, aquel que me invitaba a la iglesia, aquel que me decía que debía arrepentirme de mis pecados, y yo nunca le hice caso, nunca le creí. Ahora lo voy a buscar. Yo no puedo vivir en medio de esta confusión, no puedo vivir en medio de este dolor, de esta angustia, no puedo vivir en medio de toda esta criminalidad que se vive, no puedo vivir en medio de tanta sangre derramada. Yo voy a buscar a esos que me predicaban la palabra, y dice que buscarán y se amontonarán y llamarán
y se esforzarán, pero ya será tarde, porque la puerta estará cerrada. ¿Por qué esperar que la puerta se cierre? ¿Por qué esperar que sea tarde? ¿Por qué buscar cuando no haya oportunidad? ¿Por qué buscar a Dios cuando ya no haya tiempo? Cuando Dios está llamando en este tiempo, cuando Dios está convocándonos hoy, cuando Dios hoy te ofrece puertas abiertas, cuando hoy Dios te dice que hay oportunidad, que hay salvamento, cuando hoy te dice que Él se ofrece a ser tu guarda, tu cuidado, tu protector, el poderoso guardián que camine delante tuyo. ¿Por qué no buscarle a Dios mientras éste puede ser hallado? ¿Por qué no llamarle mientras Él está cercano? Hoy yo le puedo buscar, hoy yo le puedo llamar, hoy yo le puedo tocar, hoy me puedo presentar delante de Dios y decirle: Dios, perdóname, y Él me perdona. Hoy me puedo presentar delante de Dios y decirle: Señor, auxíliame, y Él me auxilia. Hoy me puedo presentar delante de Dios y pedir su socorro, y Él me socorre. ¿Por qué esperar que la puerta se cierre? Después no habrá oportunidad. ¿Por qué creerle al diablo que quiere nuestro mal? ¿Por qué creerle al infierno que quiere nuestra ruina? ¿Sabe cuál es el pensamiento del diablo? Que usted se pierda. El pensamiento del diablo es que usted le acompañe a la condenación eterna. Pero el pensamiento de Dios es otro, es diferente, es distinto. Él envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él pudiera creer no se perdiera, para que todos aquellos que pudiéramos creer en Él no nos perdiéramos y tuviésemos vida eterna. Por eso en esta noche, amado, amada, amiga, amiga, hay oportunidad para tu alma. Álmate, hay oportunidad para tu vida. Corre al encuentro de Dios, corre al encuentro de Cristo. Él pronuncia el nombre y te está llamando en esta noche. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Qué tremendo entender que Dios me llama y que Dios me da una oportunidad. Yo quiero compartir solamente un versículo de la palabra que dice en el libro de San Lucas, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sabe que aquellos que quieren vencer, aquellos que tal vez quieren alcanzar un logro humano deportivo, de todo se abstienen? Se separan tal vez de sus esposas por un tiempo, se levantan muy temprano, hacen regímenes de comida, hacen un esfuerzo diario, si tienen que correr kilómetros lo hacen esfuerzo de levantar grandes pesos, recorrer distancias, esforzarse, tener dietas muy especiales, y lo hacen todo eso por una corona corruptible, que pasa el tiempo y se envejece, que tal vez cuando pierden una batalla, otro toma esa corona y ya no la tienen nunca más. O tal vez esos logros están en sus casas y entran tal vez ladrones y le roban esos logros que tuvieron, que lograron con tanto esfuerzo. Pero Dios nos ofrece una corona incorruptible que nadie podrá robarte. Dios te ofrece una corona incorruptible, que no hay demonio, no hay forma, no hay manera que alguien la pueda tomar. Hermanos, esfuércense por alcanzar esa corona. Esforcémonos por ser ciudadanos del cielo. Esforcémonos para estar en ese día preparados para que cuando el Señor nos venga a buscar, nos vayamos con Él, hermanos. Será algo tan glorioso, tan sublime. Dice la Biblia que será en abrir y será de otros que seremos arrebatados. Esto corruptible se ha de vestir de algo incorruptible y volaremos a encontrarnos con Él para vivir eternamente, sin cruces, sin cementerios, sin enfermedades, sin muerte, sin dolor, sin miseria, sin inseguridad, sin drogas, sin nada de lo malo que abunda y ocurre y sucede en el mundo. Es el ofrecimiento que Dios te hace, es el ofrecimiento que Dios nos alcanza. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Puedes decir sí o puedes decir no. Es una resolución que usted tiene que tomar, es una decisión que usted tiene que hacer. Si usted dice no creo, hay tiempo, hay oportunidad, tal vez dejará pasar el momento y no sé si habrá otro. Pero si en este momento usted asegura su vida, si en este momento usted entiende que puede asegurar la vida de su familia, la Biblia dice que para el que cree, que tremendo, todo le es posible. Hoy Dios hace borrón y cuenta nueva. Hoy Dios produce un efecto de cambio en tu vida.
y nada volverá a ser igual y todo comenzará a cambiar y será todo tan diferente, porque hay diferencia en vivir con Dios y en vivir sin Dios. Hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hace unos días atrás, en Luis-Guillón, allí en la provincia donde tenemos nuestro templo, nuestra iglesia, entraron a la iglesia y robaron. Al lado saquearon una casa muy lujosa, donde vive gente muy adinerada, y no le dejaron nada. Robaron todo lo que ellos tenían: dólares, pesos, oro, joyas, plasmas. Bueno, robaron tantas y tantas cosas que ellos tenían. Y cuando a mí me comunican que la iglesia había sido saqueada, me lo dicen esto y me comunican y me dan la noticia un día domingo. Así que 2 días, viernes y sábado, la iglesia, y hasta el domingo al mediodía, la iglesia estaba desguarnecida, abierta, sin que nosotros supiésemos. Me informan y me dicen que la iglesia había sido saqueada, que los aparatos de radio que tenemos allí habían sido robados. Bueno, me explican las cosas que estaban faltando en la iglesia. Y realmente cuando me dicen eso, yo estaba ministrando por ministrar en una iglesia al mediodía, y fue una carga muy fuerte la que tuve, pero ministré. Luego que terminé el culto, comienzo en mi vehículo, comienzo a dirigirme hacia Luis-Guillón para ver lo que había acontecido. Pero mientras iba de viaje hacia la iglesia, yo iba hablando con Dios y le dije: Dios, yo entiendo que entró gente, Dios, entiendo de que tal vez nos llevaron algunas cosas, pero Señor, nosotros te estamos sirviendo. Señor, yo no admito que nos hayan robado todo como le robaron a los vecinos que no te sirven, ni trabajan, ni predican, ni creen en lo que nosotros creemos. Dios, que hay la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Le dije a Dios, pero no estaba enojado, estaba hablando con Dios, como estoy hablando ahora con ustedes. ¿Cómo me voy a enojar con Dios? Pero le estaba diciendo eso. Cuando llego realmente a la iglesia, ocurre el primer milagro. Cuando comienzo a mirar, las cosas que me habían dicho que habían desaparecido estaban los aparatos de radio, estaban las cosas que me habían dicho que habían desaparecido. Y los hermanos que estaban allí estaban sorprendidos y me decían: pero yo pensé que no estaba, yo pensé que faltaba. Dios había hecho el milagro, solamente una consola y unos micrófonos los robaron, los quitaron, pero tenían muchas más cosas para llevarse sus vidas que la iglesia quedó vacía. Cuando voy a darle mis condolencias a la vecina y a explicarle la situación que nosotros también habíamos vivido, ella me dice sorprendida: mire, ocurrió algo. Yo pensé que usted había venido en la noche o en algún momento del día viernes. Le digo: ¿pero por qué? Porque nosotros vimos las puertas abiertas, hablamos con la policía, trató de ubicarlo y no pudo, y las puertas estaban abiertas, violentadas. Pero ahora yo veo que las puertas están cerradas y están cerradas con llave. Algo había ocurrido, sin explicarle para la policía, para los vecinos, sin explicarle para nosotros. Dios había cerrado aquella puerta para que no siguieran robándonos. Allí se marca la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Por eso, amados, esfuércense por entrar. El mensaje es este para ustedes, familia, para ustedes, hermanos, para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Esforcémonos para entrar. Esfuércese para entrar. Sí que le costará. Algunos más. Algunos tal vez tendrán que renunciar. Algunos tendrán que tal vez recorrer el camino y lo tendrán que hacer a dientes apretados, porque no les será fácil. Pero procuren esforzarse hasta entrar. No deje que el diablo cumpla con su designio de destruirte, de robarte lo que Dios preparó para ti, que es eternidad. No es comparable, hermanos. Cuando hablamos de lo que Dios preparó, cuando hablamos, hermanos, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, el apóstol Pablo, que sí fue, el apóstol San Pablo, que fue arrebatado y estuvo en el tercer cielo, dice que ojo nunca vio. Él no podía explicar lo que había visto. Dice: vi cosas que ojo nunca vio. No podía él explicar la grandeza, lo maravilloso que el Señor preparó para la iglesia, para usted y para mí. Tenemos moradas eternas que nos están esperando. Tenemos vida eterna allá en los cielos. Por lo tanto, esfuércense para entrar, porque la puerta aún continúa abierta. Y hace
nombre.